Vamos a hablar de Iorio, de cuál es el legado para la cultura argentina, para la cultura nacional. A él le gustaba hablar de lo nacional. De hecho, el heavy metal es un término, es una música y un término anglosajón, ¿no? Pero que él lo va a argentinizar y le va a decir metal pesado. O música pesada, metal pesado. Y los seguidores, cuando vos hablas, te dicen, sí, nosotros somos del heavy nacional. Es como un subgénero del heavy metal mundial que tiene que ver con la Argentina. Inclusive, independientemente del rock nacional, ¿no? Ellos no se consideran parte del rock nacional. No por sectarios, ¿no? Sino porque simplemente no coinciden con la filosofía del rock nacional. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que entiende de estos aspectos, los culturales y los comunicacionales. Me refiero a Lucas Carena, el licenciado Lucas Carena, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cuál es el legado? Arrancamos así. ¿Cuál es el legado de Ricardo Iorio, Lucas? Bueno, yo decirlo, todavía estoy golpeado, ¿no? Por su partida. Vos sabés que él cerró con un show el 14 de octubre acá en el Anfiteatro Municipal de Rosario. Y nosotros veníamos hablando con Martina Yerbe y, bueno, a través de él con Ordóñez, que oficiaba de su manager, como para poder comer un asado con él el día lunes, que era feriado, Ajá, después del show, mirá vos. en el Club San Martín. De hecho, nosotros llegamos a reunirnos todos, después, bueno, por cuestiones de agenda no se pudo concretar y el 24 de octubre se nos fue Iorio, sí, que fue, como vos decís, un emblema, alguien que no transó nunca con el sistema. Eso yo creo que es lo más rescatable de toda una trayectoria, no solo como artista, sino como persona, y alguien que, si hay algo que no se le puede criticar, es ningún aspecto relativo a su coherencia, es decir, una coherencia interna impresionante. Digamos que Esto, la coherencia siempre fue, y acá lo cultural es muy importante, ¿no? Porque tener esta postura es una perspectiva cultural. Siempre la postura de él fue contestataria, va a definirlo en algún momento, va a definirla en algún momento, pero también, digamos, contra los gobiernos en funciones. O sea, desestimando esta idea de el referente cultural o de pensamiento, o musical inclusive, orgánico, ¿no? Hablando en sentido gramsciano del término, como después pasó con el kirchnerismo, como pasó con el alfonsinismo. Él siempre estuvo en contra en ese aspecto de lo oficial, ¿no? De la bajada de línea. digamos, Iorio logró hacer de la transgresión un hecho patriótico. Es decir, él no necesitó caer en los lugares comunes de la demagogia progresista Uh-huh. para poder dar un mensaje a la juventud de transgresión y de autodeterminación. Él tomó la celeste y blanca, tomó Malvinas, y esos fueron sus símbolos, sus íconos, y lo demostró en toda su trayectoria, ¿no? O sea, recordémoslo, fundador de B8 en el año 79, de Hermética en el 88, Almafuerte en el 95. Es decir, tiene un desarrollo musical impresionante. Él llegó a ser, Antonio, no lo olvidemos, telonero de Motorhead y Black Sabbath. Black Claro. Sabbath, que con Paranoid es un poco el fundador del género, del subgénero del metal a nivel internacional. Uh-huh. En el 2005 llegó a tocar ya con Almafuerte, fundada en el año 95, 10 años después llegó a tocar con Megadeth. Te quiero decir que, digamos, él en ese subgénero como ninguno explotó en nuestro país y se convirtió en un ícono, pero lo hizo siempre en esa posición de transgresión. Para la revista Rolling Stone, en el año 2000 hizo declaraciones que le valieron una querella y una demanda de la DAIA Uh-huh. y del INADI. Tuvo siempre una posición coherente con sus ideas, aunque no con ello necesariamente fue digamos, un pensamiento uniforme. O sea, él fue evolucionando. En el año, por ejemplo, 2017, te cuento una anécdota, hay una canción de Hermética que se llama La Revancha de América, que en las primeras dos estrofas parece replicar las venas abiertas de América Latina, ¿no? De Galeano, y Uh-huh. dice: pueblos nativos del suelo mío fueron saqueados y sometidos. O sea, así empieza la canción. Y él dice que él hubiera cambiado la letra de esa, que era indigenista, porque corrigió sobre la marcha esa cuestión de defender a los pueblos originarios, porque era una canción que bien la podrían utilizar los mapuches. Uh-huh. Ricardo era de madre de ascendencia tehuelche, ¿no? De Uh-huh. padre siciliano y de madre tehuelche. Entonces esto no es un dato menor. Entonces
Él fue también formando su pensamiento. En el 2018 se declaró terraplanista. Uno no tiene que pensar como él en todo, pero nunca estuvo en pose. Y lo que te Nunca quiero estuvo decir en que pose, nunca, claro, sí, sí, nunca nunca. estuvo en pose. Nunca estuvo en pose. Siempre Claro, fue y una nunca autenticidad fue, total. Hablando de una letra hermética, nunca fue veleta de la moda, ¿no? Como diría la... Claro, Eh, tal eh, cual. ahora, ¿no? Bueno, me quedé pensando en esto, de Black Sabbath es una banda de trabajadores, ¿no? Y trabajadores metalúrgicos. Por eso, Efectivamente. Tony Iommi, el guitarrista, toca con un dedal en una de sus manos Ujú. porque se cortó una parte, una falange por trabajar de metalúrgico, ¿no? Y en ese aspecto Iorio siempre rescató esa cosa del trabajador, ¿no? O sea, eso es muy importante. ¿Cuál es la imagen que deja Iorio para la cultura popular? Ahora que se habla tanto de cultura popular, porque yo qué sé, cultura popular, según la definición hoy, podría ser esto que se llama ahora, que es reggaetón, o lo otro que me olvide, ¿no? ¿Cómo es que se dice ahora? Bueno, la sucesión de Sí, reggaetón, ya me voy a acordar. Pero el trap, será el trap. el trap, digamos, pero eso también sería cultura popular, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el legado que deja para el pueblo, popular tiene que ver con pueblo, que deja Ricardo Iorio con su obra? Bueno, él yo creo que deja un legado no solamente de sentir nacional, él decía, yo hago la música del enemigo, porque él reconocía que es un género que de por sí es extranjero. Como bien decís vos, le hablaba, hablaba de metal pesado, pero él Ujú, se fue acercando al folclore, se pegó a José Larralde, terminó sus días atrincherado en su casa de campo de Sierra de la Ventana, empezó a convivir jugando a la taba con Alberto Vuela. ujú. Es decir, se fue ruralizando. Yo creo que él es un bicho de ciudad que vio ese ámbito obrero urbano, pero al mismo tiempo se fue, conforme fue creciendo, ¿no? Se fue urbanizando y fue disfrutando de la naturaleza. Cuando graba, y te digo este dato más, cuando graba su último disco en streaming, que lo saca un disco en vivo en el año este, 2020, que fue el año de la pandemia, lo llama Arribando la llama de la ley natural. Vos traducís, Antonio, esto en latín y parece una carta encíclica. Con lo que te quiero decir que empezó a entender el valor profundo y la importancia de los valores perennes y universales. Él, él fue un ícono, tuvo una vida licenciosa, nunca lo negó, tuvo Ujú. una vida plagada de excesos, pero siempre defendió la familia, el bien, la verdad, la belleza, la patria, la nación, digamos, en ese sentido siempre se mantuvo firme. Yo creo que en eso no hay ningún otro artista que lo haya hecho como él, con todo lo que le costó, porque también Ujú. tuvo pesares por esa No, no, parte. y además, lo decía en un comentario luego de la muerte que hacíamos acá en esta radio, además, cuando se promueve tanto la cultura de la gorrita, ¿no? De reivindicar lo marginal, pero lo malo de lo humilde, ¿no? No lo bueno, no aquel que quiere hacer la cosa bien, sino Claro. la gorrita, como el ventajeo, el salir de caño, decirle salir a trabajar, a salir a robar. Él siempre estuvo en No, contra de eso. la romantización de la cultura punga y tumbera. Exactamente, Él, exactamente. al contrario, él con Beto Casella, en esa famosa entrevista que le hicieron, larguísima, él le dice, la policía existe por ustedes y no por nosotros. Ujú. Entonces, ahí es donde él se muestra justamente rescatando lo bueno de ser humilde, que no es el pobrismo. Y eso es muy importante. Yo tengo que admitir que no llegué a conocerlo personalmente, estuve a punto de hacerlo. Siempre intercambié con gente amiga que lo fue a visitar a Sierra la Ventana, intercambié audios. O sea, ahí no tenía señal como para hablar, pero yo mandaba audios y él me los contestaba y yo sé que él seguía los programas que hacíamos con Pablo y que nos No, tenía aprecio. con Pablo Dávoli, Eh, claro. y la- con Pablo Sí, Dauri, sí. sí, sí, con Pablo Pensador, Dauri. pensador también En, rosarino, en, sí, sí. TV, en Telebú, él en sus recitales ponía las banderas de PCR, o sea, seguía el canal, eso es un secreto a voces, digamos. Es Ujú. historia conocida. Pero te quiero decir que no me quedé con ese sabor amargo de poder compartir con él, darle un abrazo, un apretón de manos. Pero sí, tengo que decir que es una persona muy influyente. Yo le doy a mis alumnos en la facultad trabajos con la letra de Cebos, Ujú. digamos, para entender lo que es la cuestión de la antropología identitaria, ¿no? Y lo que significa es un filósofo de la cultura, Iorio. No se requiere erudición para ser filósofo de la cultura, y yo creo que él lo fue. Bien, bien, bien. Si lo tuvieras que definir, ¿qué era Iorio? Digamos, conservador, era progresista, ¿no? Porque en algún Ah, momento sale, en los 90 sale
a defender a las madres de Plaza de Mayo cuando nadie las defendía, ¿no? Porque esta cosa que siempre tuvo de ir contra lo establecido, ¿no? Cuando estaba de moda el menemismo, el neoliberalismo durísimo, la privatización, él estaba en ese lado. Después tuvo, bueno, algunas críticas hacia los sectores de izquierda, principalmente a lo que tenía que ver con la guerrilla. Él decía, prefiero a Zeneldin antes que el Che Guevara. ¿Cómo se lo podría definir? ¿Conservador, progresista? Según los cánones que hoy estamos acostumbrados a utilizar para definir a alguien. Sí, efectivamente, como decís vos, en el álbum Piedra Libre él homenajea a Zeneldin, pero estamos hablando de una época donde todavía estaba muy fresco el tema de la revuelta carapintada, o sea, que después Zeneldin es indultado, y esto le valió muchas críticas, mucha persecución de la prensa. ¿Cómo lo definiría? Yo creo que es un nacionalista, un patriota en el mejor sentido de la expresión, alguien que quiso profundamente a su pueblo. Y los que lo siguen auténtico como fue. O sea, si hay una palabra con la que definirlo es autenticidad, total, cruda. Y eso es algo que falta en una Argentina que hoy estamos en un proceso electoral donde se está mostrando todo lo contrario. La autenticidad, bueno, cuesta caro, pero a largo plazo yo creo que es la mejor de las formas de hacer patria. Así que yo lo defendería como un hombre nacionalista y auténtico. Autenticidad sin poses. Sí. Muchas gracias Lucas por esto. Sabemos que estaba ocupado, pero bueno, queríamos pedirte tu comentario sobre este particular, ¿no? Gracias, Antonio. Abrazo grande. Gracias.